Y cuando Irán me invitó a que platicara y presentara a Manuel, me dio muchísimo gusto. Manuel, es tuyo el escenario, lo mereces. Un saludo al señor Vizcarra, le agradecemos mucho que te haya dejado venir. Sé que eres libre también, pero el saludo del gobernador hacia Jesús y hacia ti es fraterno, somos compañeros y deseamos lo mejor para esta conferencia. Muchas gracias a todos. La mecánica, ya saben ustedes cómo es, tiene un tiempo para la exposición y después vamos a hacer un periodo de preguntas y respuestas. En esta ocasión, el título de este conversatorio es Economía Circular en la Planeación de Ciudades Inteligentes. Él es el ingeniero Jesús Manuel Alberto López Pérez. Tendrá en la ponencia 3 segmentos diferentes. En la primera parte, 15 minutos, y ustedes la oportunidad de preguntar, y así en 3 bloques diferentes. Le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por tomar este espacio de su tiempo, de su vida, para venir a escuchar esta charla. Muchas gracias por la invitación, subsecretario, y sobre todo muchas gracias al equipo de gobierno del Estado que hace posible este tipo de foros, que para mí tienen mucha relevancia en el sentido de lo que representan la difusión, el conocimiento de la tecnología, que cada día se pone al servicio de esa convivencia armónica entre las actividades del ser humano y el medio ambiente. Así que gracias por la invitación, y eso de manera anticipada lo que les puedo decir es que me genera un compromiso muy importante con todos ustedes. Antes de empezar con las láminas que preparé y la dominante de compromiso que dejó establecido aquí el subsecretario José Luis Zavala, me acordaba en ese momento de una anécdota. En 1999 efectivamente estaba yo como becario de una doctora ahí en el Instituto de Ingeniería en la UNAM. Estábamos trabajando en la segunda comunicación de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y estábamos participando en la elaboración de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, también en los inventarios de emisiones de gases contaminantes criterios para la zona metropolitana del Valle de México. Y me dice la doctora que la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos nos estaba patrocinando una capacitación en comercio de emisiones en Washington, una capacitación de 3 meses, donde nos iban a enseñar todo el tema de comercio de emisiones. Y como estábamos haciendo el tema de inventarios de emisiones, dije yo, pues será que me llevaré unas muestras de dióxido de carbono o de metano, a lo mejor sí las puedo documentar en el avión. Estaba yo con mucha inquietud sobre el tema del comercio de emisiones. Bueno, pues fuimos a esa capacitación en donde yo pude entender que el tema, que en aquel entonces estaba muy reciente, el protocolo de Kioto. Imagínense, el protocolo de Kioto estableció en 1997 y que hablaba de los mecanismos flexibles para que se pudieran reducir emisiones de gases de efecto invernadero en países no anexo 1, con el apoyo de países anexo 1. Pues entendí que en la economía tenía que caber todo eso. Entonces empecé a entender de qué se trataba la economía circular. Entonces, ahorita yo les quiero platicar de 3 momentos en esta parte de la economía circular. Me van a disculpar muchos que son académicos, que son profesionistas de la materia. En este documento no van a ver mucho rigor académico, lo que van a ver es mucho pragmatismo, muchos de los errores que me han tocado cometer y que me han llevado a tener que aprender a hacer las cosas, a hacer que algo quepa en la economía para que no sea un problema. Y entonces, un primer momento de la economía circular, primero como consecuencia de la solución a problemas, algo que tenemos que solucionar, pero que el costo nos lleva a que lo solucionemos de la manera más económicamente posible. 2, otro momento de la charla en donde la economía circular, si la vemos desde el diseño y desde la planeación de procesos, de productos, de ciudades, podemos estar haciendo posible que suceda. Y 3, no puede ser la economía circular algo ajeno a nuestro bolsillo como personas, como familias. Entonces, en esos 3 momentos de la charla, y dado que voy a hablar de cosas quizás que parecieran diferentes, pero que tienen esa hilación en la economía circular, vamos a dar espacio para que si
¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna intervención que pueda contribuir a mejorar este entendimiento? Que lo hagamos, por favor. No hay que dejar sentidos a los que traen el tema de la economía circular, el tema normativo. Ahí está una definición que tiene la ley de economía circular de la Ciudad de México. Recuerden que hay cerca de 17 estados que ya tienen su ley de economía circular. Los que gusten leerla, ahí está el texto del artículo 3 del inciso 11. Palabras más, palabras menos, cómo logramos internalizar el costo que tienen los efectos del consumo, el costo de los efectos que tiene vivir con un bien. ¿Cómo logramos que se meta en la economía lo que hace rato discutía, platicaba con el subsecretario? Es que el relleno sanitario de Mazatlán, y es que el relleno sanitario de Mazatlán no tendría por qué existir si la economía circular fuera efectiva y si la cantidad de residuos tuviera un incentivo económico para que alguien los rescatara, alguien los reutilizara, los revalorizara o le diera otro uso. Entonces, el tema de economía circular sí, ya lo vemos en la parte normativa en muchos estados, lo vamos a ver ya como una regla, en especial en esta administración, con la doctora Claudia Sheinbaum, que es alguien que le entiende bastante a todos estos temas, pero por lo pronto hay que dar una definición normativa para el pragmatismo. Llevémonos la idea esa, de que no tendría por qué haber producto o servicio que deje un costo adicional a la sociedad, que no debería existir tal cosa. Entonces, vamos a hablar de esos dos momentos. Primero, del tema de su carne, donde tuvimos que aprender a hacer economía circular. Pues su carne, muchos han escuchado hablar de ella, se crea un negocio, hay una integración horizontal de la cadena productiva, del producto que se pretende colocar en el mercado, que es la proteína. Se reduce la cadena de intermediarios desde el origen hasta el consumidor final. Eso permite algo de economía, se generan economías de escala, etc. Y luego vemos puros gerundios, ¿sí? Porque su carne es así de dinámica. No podríamos hablar de que rompió paradigmas, no, rompiendo. Porque rompe un paradigma y está rompiendo otro, en términos de mercado, en términos de producto, en términos de proceso, innovando. Aquí tenemos uno de los pioneros en la parte de innovación de su carne, que también tengo el gusto de ser amigo de él, del doctor Jorge Siller, en donde el tema de innovación no solamente se da en la parte del producto, sino en toda esa parte contextual que tiene el proceso. Pensando en grande, pues para su carne desde siempre no ha sido el mercado de Culiacán o el mercado de México, ha sido el mercado del mundo. Y hoy en día la muestra es que las exportaciones que tiene una empresa como su carne en diversas partes del mundo lo validan. Y optimizando, así es, secretario, somos obsesionados en optimizar, en sacar siempre el menor costo de cualquier proceso. Y en esa parte, ciertamente hemos sido partícipes de grupos multidisciplinarios y de equipos de trabajo muy comprometidos con la optimización. Sustentabilidad rentable. Pudimos hacer cosas en sustentabilidad. Yo en ese entonces solía ser gerente de responsabilidad ambiental y el director de sustentabilidad solía ser el doctor Jorge Siller. Y pudimos hacer cosas que si las hubiéramos entendido solo por normatividad, no las hubiéramos logrado hacer. Tuvimos que hacer rentable el tema del estiércol, tuvimos que hacer rentable el tema de las caretas, de los cuernos, de la sangre. Desde el momento en que tuvimos que encontrar la manera de que eso fuera rentable, la dinámica de desarrollo cambió. Y sobre todo, empezamos a hacer economía circular ranchera, le decimos, porque pues, de teorías o de leyes y todo eso no teníamos un background, pero sí de la necesidad de poder hacer ese tipo de cosas rentables. Ese aprendizaje nos llevó a desarrollar dentro de una reserva territorial que tiene la familia Vizcarra, y basados, por recordar la Declaración de Lima de 2013 del Organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Se trataba de hacer el desarrollo industrial más sostenible e inclusivo. Entonces tuvimos el apoyo de UNUDI para hacer una primera idea en esa reserva territorial en Mexicali. No nos fue bien porque lo enfocamos fundamentalmente al tema industrial, al tema del reciclaje, de la revalorización de las energías renovables, y no vimos que todo esto tiene que suceder en medio de una sociedad que debe de vivir ahí, que debe de trabajar ahí, que debe de tener recreación ahí. Entonces tuvimos una experiencia que se llamó Son MX y aprendimos mucho de ella. Bueno, entonces
Vamos a hablar en primer momento de esa parte en donde la economía circular tiene que ser sí o sí para que una empresa pueda seguir siendo rentable. Vamos a hablar entonces de Sucarne muy brevemente, el líder mexicano en el mercado global de la proteína, porque no solamente ya se produce el tema de la res, sino que se importa puertos, se importa pollo, se comercializa. Tiene como misión la transformación del negocio de la carne de res en el mundo, para llevar más proteína de mayor calidad para más familias en el mundo. Cuando decimos pensar en grandes, no hay que hacerlo solo localmente, hay que hacerlo a nivel del mundo. Entonces, pues es una empresa de la cual dependemos más de 220,000 familias, hay más de 100,000 clientes y empresarios activos. Es el tercer engordador de bovino del mundo. Hay solo 2 empresas en el mundo con un hato de ganado mayor que el de Sucarne, y es el 5º proveedor de carne de res en Norteamérica. Entonces, las exportaciones de Sucarne, principalmente al mercado de Estados Unidos, pues eso es un factor clave de la economía de la empresa. Tiene una red de distribución propia en todos los lugares a donde llega, tiene presencia y expansión en Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Centroamérica, y tiene también una planta en Nicaragua. Aquí podemos ver las ubicaciones de las plantas de engorda en Baja California, en Durango, en Sinaloa, en Nuevo León, en Michoacán, en Nicaragua, y las plantas de proceso. Se procesa la proteína y se embolsa y se empaqueta para que llegue a la tienda, para que llegue al taquero, al restaurantero. Más de 500 puntos de venta que ustedes hoy ven como la tienda de Sucarne, distribuidos en Centroamérica, en México y en Estados Unidos. Las certificaciones para poder hacer las ventas de estos productos a diferentes países, y sobre todo el tema de exportaciones a diversos países. Como pueden ver acá, la principal exportación está a Estados Unidos, el 74%, pero se exporta a Japón, a Canadá, a Israel, etc. Prácticamente el 64% de las ventas son en México, y pues obviamente que es una de las empresas en donde el tema de la exportación y el tipo de cambio juega un papel relevante. Esto está así, no se crean que quedó muy borroso. Esto es la idea, que no le entiendan, o sea, de que lo vean así todo difuso, porque ese es el nivel de complejidad de las cosas que hacíamos el doctor Siller y su servidor. Esto se llama el balance de masa y energía de una planta. O sea, queríamos entender y saber de este lado izquierdo, porque ya el apuntador no funciona tan bien como quisiera, todos los insumos que entran en el proceso, valuados en cantidad de masa y en cantidad de energía, y aparte con la temperatura. La tablita de abajo lo que muestra es de cada uno de esos nodos que ven ahí en un rombo, la cantidad de masa, la cantidad de energía y la temperatura. Bueno, para un tema de economía circular y de optimización, algo como esto es fundamental. Andábamos, el doctor Siller y su servidor en Canadá, buscando gente que le entendiera los biodigestores y que supiera hacer cosas, y trajimos a esa institución, el Alberta Innovates Technology Futures, para que nos ayudara a hacer todo eso. Entonces, cuando entendimos toda la masa que entra, toda la masa que sale, y toda la energía que entra y toda la energía que sale de los procesos, es cuando empezamos a conectar las partes de allá de la salida con la parte de la entrada. Qué cosas podían tener un reuso, qué cosas podían tener un reciclaje, qué cosas podían mejorarse, revalorizarse e ir a otro mercado. Así que, si bien aquí ven que entra el ganado a un corral, y luego de una planta de alimentos entra el alimento al corral, y luego el agua se limpia y se va a una caldera para producir vapor, etc. Y luego se llega a la planta TIF, en donde dice ahí Slaughter Plant, y luego se van las pieles por un lado, y luego se van los residuos a las lagunas anaeróbicas y al tratamiento de agua, etc. Eso nos daba la claridad de dónde había margen para actuar, de qué calidad de materia y de masa y de energía estábamos hablando para poder hacer algo diferente. Entonces, esto sí queremos que lo entiendan, porque esto fue parte de los resultados. Lo que veíamos era que de cada animal que entraba a un corral de 200 tipos en pie, todo lo que producía ese animal más su alimento, más el embalaje del producto, cuánto alimento ocupaba y cuánta agua en azul,
ya que estaba en el corral cuánta agua ocupaba para beber y cuánto tomaba de kilos de peso el animal. Luego cuando se iba a la planta TIF, cuántos metros cúbicos de agua se ocupaban en aquel entonces. Estábamos hablando de hace 10 años, que se ocupaba 1.37 metros cúbicos de agua para cada cabeza que se sacrificara. Luego esa agua que se iba a las plantas de tratamiento y se reciclaba en los riegos de los corrales para evitar polvo. Luego el ganado que estaba en los corrales, cómo se iba a cuánto estiércol producía. Imagínense, cada cabeza en su periodo de engorda 637 kilos, pensando en 3.5 kilos de estiércol por cabeza por día. Más o menos un volumen seco, me parece, doctor. Entonces imagínense un acto de 100,000 cabezas por 3.5 kilos diario. Había que resolver el tema del estiércol. Entonces, pues se resolvió. Hoy en día hay un producto que se llama composta, vermicomposta y té de lombriz que se comercializa en todo el país, que lo compran muchos agricultores, muchos horticultores para que sus productos tengan un fertilizante orgánico, un abono orgánico. Luego el tema de la sangre que se iba en otros tiempos a las lagunas de tratamiento se resolvió porque encontramos un mercado donde alguien lo pagaba y solamente había que refrigerarlo. Había que recuperar la sangre, refrigerarla para poderla vender. Entonces terminamos en un proceso en donde el único desperdicio que se estaba generando en aquel entonces, ya nos quedaban nomás las caretas y no sé qué más, doctor, pero era una parte muy significante de todo lo que generaba el animal en el proceso. Entonces, cuando yo les decía el primer momento de la economía circular era que teníamos un nivel de problema de ese tipo, o sea, en cada planta teníamos aproximadamente 100,000 cabezas que estaban ocupando 1.5 toneladas de alimento para su proceso de engorda, que estaban generando 3.5 kilos de estiércol por día, y entonces teníamos que resolver eso. Eso se resolvió al día de hoy de manera rentable y tuvimos que hacerlo de manera rentable para no trasladar esos costos que tenía el manejo del estiércol, el manejo de la sangre, para no trasladarlo al producto, porque además de que su carne tiene la misión de poder llevar carne de mejor calidad al mundo, quiere que también sea asequible para las familias, que sea un producto competitivo en precio. Entonces, yo ahí quisiera hacer un corte con el tema de su carne. No es un tema que les insisto que quería ser muy exhaustivos, pero sí poder tener algún intercambio en términos de lo que es la economía circular aprendida a fuerzas. Muy bien, antes de pasar con el segundo tema que el ingeniero trae, me gustaría dar el micrófono a algunos de ustedes que tengan alguna pregunta. Es diseñando y planeando una ciudad sostenible, una ciudad inteligente en Baja California, que pretende ser la ciudad planeada más grande de México, ubicada por sus condiciones de conectividad fronteriza en una zona estratégica para el desarrollo de este tipo de proyectos. Miren, aquí lo que podemos ver encerrado en un perímetro naranja es aproximadamente el casco urbano de la ciudad de Mexicali. La línea que ven allá arriba, amarilla, es la frontera de México con Estados Unidos. La zona verde que ven ahí es una reserva territorial de la familia Vizcarra de cerca de 15,000 hectáreas que están entre la zona urbana de Mexicali y la Sierra de Cucapá. Esta parte que ven aquí en diagonal, esa es la Sierra de Cucapá. Ahí hay un régimen mixto de propiedad privada, ejidal, sobre todo hay certidumbre en la tierra, en la propiedad, para poder desarrollar algo de manera integral, no por porciones. Hay dos accesos carreteros, ese que ven aquí en vertical, que viene del perímetro naranja hacia lo verde, y esta otra carretera. Aparte, el libramiento carretero que viene de San Luis Río Colorado y que les permite evitar la mancha urbana de Mexicali, atraviesa también el predio. Aquí también atraviesa un gasoducto que viene desde Tijuana, pasa por Mexicali y sube por Algodones. Atraviesa una línea de transmisión eléctrica que viene de una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, y que aquí negociamos con la CFE la instalación de una subestación eléctrica para que de ahí nazca la distribución de la electricidad para la red de Baja California. Entonces estamos en un predio, para darles una comparativa,
alguien ubica esta imagen, ¿verdad? Me imagino. Este es el río Tamazula, este es el río Maya, este es el río Culiacán. Más o menos quise guardar el orden de magnitud de lo que es el casco urbano de Culiacán. Maestro, ¿cuánto será el casco urbano, maestro Peiro? 18,000 hectáreas, 20,000 hectáreas, más o menos Culiacán, ¿verdad? 18, y más o menos es lo que tiene Mexicali. El tema de este desarrollo implica desarrollar 15,000 hectáreas. En esa fase estamos ahorita de planear. Pero para planear una ciudad inteligente, una ciudad sostenible, pues no puede decir uno, vamos a arrancarnos, que ahorita hay mucha demanda de vivienda, de industria, porque viene el nearshoring y muchas empresas van a querer venir a hacer maquila y hay que venderles el suelo bien caro y hay que rentarles el pie cúbico a precio de oro porque tienen muchas necesidades. No, queremos hacer algo muy bien, queremos hacer una ciudad, primero, que sea un polo vinculado con Mexicali, que tenga su propio modelo económico para el tema del crecimiento y el empleo, pero que no comprometa los servicios ambientales. Los servicios ambientales de un matorral semidesértico que tenemos en Mexicali, la gente dice, pues es puro desierto. El desierto, el matorral semidesértico tienen valores ambientales que tenemos que aquilatar. De ahí tenemos que partir nosotros. Entonces, primero, que tenga energía renovable, que esté basado en economía circular. Economía circular así como de teoría, así como de rollo, no. Que el diseño esté fomentando y favoreciendo la economía circular, y ahorita lo vamos a ver cómo. Sobre todo que sea un referente mundial en sustentabilidad y en conservación natural. Que esté integrado a la estructura de la zona metropolitana de Mexicali y hoy en día ya de San Luis Río Colorado, que atienda una necesidad regional. Pero sobre todo, que tengamos asegurado el suministro de agua para las diferentes etapas del proyecto, pero de manera sustentable. Muchos de ustedes han de recordar que de ahí se fue una cervecera. A punto de arrancar, se fue una cervecera. Porque por un tema del agua. ¿Y por qué por un tema del agua? Si el Valle de Mexicali es de los que más agua tiene asegurada la dotación, y ahorita sí hay mucho estrés hídrico por la cuenca del río Colorado. Pues porque el agua para consumo humano, como lo hemos escuchado en los últimos días por parte de la presidenta y de los gobiernos de los estados, debe ser prioridad. Entonces tenemos que pensar en un sistema de agua que sea diferenciado por usos y que esté determinado el reciclaje como una condición sine qua non para el diseño, para la planeación y para la operación de la ciudad. Tiene que estar basado en el desarrollo humano, debe ser una ciudad para la gente. No podemos poner la industria allá en un extremo y a la gente en otro para que al rato estemos resolviendo con autos los trayectos. Entonces la planeación me tiene que resolver esos barrios. Todas las inversiones que ahí aterrizan tendrán que utilizar energía renovable y sobre todo el proyecto debe tener definido como estrategia de entrada a sus áreas naturales protegidas. La mayor parte del proyecto debe ser suelo para conservación. Entonces, bajo esas premisas, empezamos también a revisar qué es lo que hay en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, palomeamos uno a uno en los que tocan a la planeación y al diseño. No podemos resolver temas sociales o de pobreza de manera directa, pero sí en la planeación y el diseño. Entonces, es un proyecto que atiende 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que uno a uno están encargados al despacho de planeación de la parte urbanística para que se pueda atender con soluciones físicas, soluciones de urbanismo, soluciones de trazo. Entonces, contratamos un despacho, a lo mejor a alguno de ustedes les suena, el maestro, por ejemplo, es Skidmore, Owen & Merrill, uno de los despachos más importantes del mundo en materia de planeación, en materia de planeación urbana, en materia de urbanismo. Los trajimos, les expusimos cuál era la necesidad y sobre todo cuáles eran las premisas del proyecto, y pues ellos han hecho la cantidad de proyectos que se imaginen y del tamaño que se imaginen. O sea, oye, 18,000 hectáreas de Culiacán, pues han diseñado ciudades enteras en Bahrein, en Chengdu, en China. Han hecho cosas más pequeñas como esta de 40 hectáreas en Guadalajara. Entonces trajimos ese despacho, le encargamos que nos hicieran un diagnóstico, que nos hicieran unas alternativas de uso de suelo, que nos hicieran el detallado de los usos finales, pero no como cualquier despacho, cualquier traza urbana que se tenga que hacer para una ciudad, no. Partiendo de las premisas que les mostré hace un rato. Le dijimos al despacho, esas son las premisas que queremos que atiendas y cada producto que nos entregues nos tienes que validar en dónde puedo ver yo cada una de esas premisas. Entonces,
ese es más o menos el paisaje que hay en el terreno. Esta foto está tomada de uno de los puentes de la autopista que atraviesa el terreno, y partimos primero de hablar de que el proyecto tiene que ser, la ciudad tiene que ser una amenidad ecológica y un destino regional, y sobre todo tiene que estar basado en las premisas en las que acabamos de leer hace un par de láminas. Ese es el paisaje del matorral semidesértico, esa es la realidad. Y entonces mucha gente ha dicho, pues es puro desierto, ¿no? O sea, el desdén hacia la parte de conservación, hacia la parte ecológica, y el desdén hacia que una ciudad pueda florecer ahí. Ah, pero eso sí, vamos a Las Vegas y nos maravillamos, ¿no?, de haber sembrado una ciudad en medio del desierto y de que en conservación tengamos retos importantes. Entonces, no queremos eso, queremos hacer que este ecosistema tenga valor y sobre todo que se conecte con la actividad humana. Así que primero nos planteamos la idea de proteger. ¿Proteger qué? Lo que ya tenemos. Eso que ven ahí, esas líneas punteadas, son los escurrimientos pluviales que se han marcado a lo largo de siglos. Porque como todos ustedes saben, en Mexicali no llueve ni una gota. Entonces, ¿y por qué hay marcados escurrimientos pluviales? Porque el año pasado llovió un día, llovieron 66 milímetros, y esos, como el terreno es arenoso, se marcaron. Y como hace 10 años volvió a llover, entonces hay escurrimientos pluviales marcados, y eso es lo que hay que proteger. Luego hay que revivirlos. Hay que revivir esos escurrimientos. Si por ahí escurrió agua y hay más humedad y hay otro tipo de vegetación del matorral semidesértico, eso hay que revivirlo. Y luego entonces hay que activarlos. Hay que conectarlos con la actividad que pretendemos que se desarrolle en la ciudad, con ese ecosistema que estamos viviendo en la zona. De modo que el primer concepto que tenemos para el desarrollo de la ciudad es el de corredores temáticos. O sea, todo lo que eran escurrimientos los vamos a activar, a proteger, y los vamos a activar, los vamos a reconectar. Entonces, tenemos un corredor de cosecha, uno de aventura, uno de cultura, de crecimiento y de energía. Y luego tenemos que revisar las variables bioclimáticas. ¿Qué pasa con el viento en esa zona? Pues resulta que el viento, las direcciones predominantes que tienen, y que lo vemos aquí en estas estrellas, ¿cómo se llaman todas las estrellas? Las de viento. ¿Cómo, perdón? La rosa de los vientos. Aquí vemos el comportamiento de los vientos. Eso nos dice cómo debe de quedar la traza urbana. La traza urbana tiene que atender a los vientos para que haya flujo por las calles. Perfecto, ya tenemos los corredores, ya tenemos la definición de los vientos. Entonces ya podemos hacer una primera traza urbana y una primera definición de usos de suelo, en donde pueda yo ver en amarillo los usos residenciales, en gris los usos industriales, los usos mixtos en rojo, las vialidades marcadas en las retículas, los corredores de los que hablamos respetados como áreas de conservación y de convivencia, los andadores que nos conectan con la sierra, de modo que me lleve también al concepto que decíamos, a ciudades caminables, a que la gente camine, que camine en Mexicali, la gente. Aquí tenemos un empresario que tiene negocio ahí en Mexicali. Caminar en Mexicali en verano, Félix, es difícil nada, pero resulta que la gente se encierra 6 meses en Mexicali. Con un ecosistema y con un sistema urbano preparado, la gente no se tiene que encerrar 6 meses, se va a encerrar solamente 1 mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le vamos a dar condiciones para que viva las calles, para que las viva de manera confortable. Entonces, generamos el concepto. Lo que ven ustedes en cada uno de esos círculos son los barrios, el concepto de los barrios, para que la gente donde vive y tenga los servicios no camine más de 10 minutos. De modo que una persona tiene su casa cerca en uno de los barrios de la industria donde trabaja y puede hacer una caminata que lo lleve al trabajo, que lo lleve a la escuela. Diseñado para eso, para que la gente esté cerca de los centros de trabajo, para que la gente esté cerca de los destinos rutinarios de viaje. Y que acceda a los bienes y servicios y a la recreación de manera efectiva. Y entonces todos los corredores que hablamos son corredores de este tipo, de transición. En los extremos podemos ver la ciudad en pleno, las oficinas, las fábricas, las residencias, una zona de amortiguamiento activa, una zona de recreación y una zona de restauración ecológica. Todas las zonas de esto vivibles, equipadas y sobre todo conservadas en términos del ecosistema natural, que tiene que tener su proceso de reforestación y que tiene que tener su proceso de conservación.
Y entonces, después de eso, definimos cuál va a ser la primera fase. Vamos a arrancar con las primeras 844 hectáreas, en donde ya tenemos una retícula muy clara de los usos de suelo residencial, industrial, comercial, servicios, etcétera. Vialidades. Esa es la parte en la que estamos ahorita, es la que estamos diseñando, de modo que en términos de economía circular lo que estamos respetando y considerando el proyecto es uno, primero, en lo que es la naturaleza del sitio, el tema de diseñar con la naturaleza, que tengamos energía solar y tener el enfoque indígena de la cultura Cucapá, el tema de la arquitectura que vamos a finalmente definir como la arquitectura en la ciudad, de los barrios, tiene mucho que ver con la cultura Cucapá. Dos, en la parte del desarrollo ecoindustrial, la conectividad de los insumos producto de cada industria, el compartir recursos, el reducir los residuos y la contaminación, que la calidad del aire sea adecuada por el tipo de combustibles que se utilizan en los procesos, que se incrementen las ganancias económicas y que se aproveche la energía solar. Y en términos de comunidad, el tema de la integración del uso del suelo y el transporte, el tema de movilidad inteligente, el tema de calles transitables o a pie o en bicicleta, y el que no lo pueda hacer a pie o en bicicleta, verá tener una opción de transporte masivo que le ponga en su destino en menos de 10 kilómetros. Ese es el diseño de la movilidad inteligente. En lo que respecta al agua para esta primera fase, para poder trascender y no de quedarnos en la parte del rollo del agua y del reciclaje, porque se ve bien bonito, pero todo cuesta. ¿Qué decíamos ahorita? Oye, hay que ver qué hacemos con 3.5 kilos de estiércol por cabeza, por 100,000 cabezas. Pues ¿qué hacemos con el agua reciclada? Si cuesta más limpiarla y volverlo a utilizar, hay que hacerlo. Y aquí el tema es que para esta primera fase de la que hablamos, tenemos una demanda aproximadamente de 158.6 litros por segundo de agua para los diferentes sectores. El único sector que va a tener agua de un solo uso es el sector residencial, es el agua de las viviendas. Esa agua, esos 86.3 litros por segundo, esos 2.7 millones de metros cúbicos anuales, son los que se van a estar reciclando, ¿sí?, para entregarle agua tratada a los diferentes sectores. De modo que entre las pérdidas en los espejos de agua de inyección, allá tengamos un sistema de solo 86.3 litros por segundo, ¿sí? Eso lo tenemos que cerrar en un loop en donde no solamente es decirlo, tenemos que diseñar una red de agua reciclada, tenemos que diseñar todo para que eso pueda ocurrir. Entonces, este es el sistema de canales que hay en la zona. Vamos a llegar con el agua purificada para la gente a través de esas tomas, de esos canales con derechos de riego, y este es el agua tratada que vamos a traer de la ciudad de Mexicali. Vamos a traer un emisor de 300 litros por segundo para poderlo traer al proyecto, y como segunda alternativa la segunda planta de tratamiento que tiene Mexicali para poder llevar aguas residuales al proyecto, tratarlas y que se puedan reutilizar. Ciudad inteligente, para cerrar este tema, porque ese ya es un ejemplo de un barrio, este es como un centro cívico, maestro. Ahí queremos tener el centro de salud, el centro de convenciones, el hotel, el teatro, el parque, la residencia, las casas, el museo, el centro cívico, etc. Pero debemos de tener un condominio maestro. 1, 2, barrios integrales. O sea, que una persona que vive aquí no diga, uy, tengo que ir hasta el otro barrio para poder conseguir la medicina. Ciudad autónoma, los servicios de suministro de agua, tratamiento de agua, energía, manejo de residuos autónomos de la ciudad. Oye, muchos van a decir, pues es un tema normativo, los municipios tienen la potestad y todo eso, en todos los sistemas cabe, y el tema es hacerlo de manera autónoma. Circuito cerrado de televisión y su propio C4 para el tema de control, el tope virtual de control de acceso. O sea, no se trata de controlar el acceso de todo el mundo al lugar, por ejemplo, como en la primavera, donde hay una pluma y a veces no hay una pluma, no. Pero sí un punto en donde se reduzca la velocidad para que el sistema capte placa y foto y ya tenga el registro de que esa unidad, en dónde está en cada momento dentro de todo el condominio. El control de acceso por zona, lo que les acabo de decir, saber dónde está cada una de las personas que entró, cada camión de carga que entró. La conectividad por cada metro cuadrado, en el punto en donde estés en la ciudad te puedas conectar. Movilidad inteligente, esa interconectividad entre el caminar, el andar en bici, andar en un sistema masivo en tu coche, y sobre todo lo que le va a entender muy bien el doctor, el COA local. O sea, esa cédula de operación donde vienen todos los insumos y los residuos que produce cada una de las industrias, cada uno de los barrios,
cómo lo conectamos entre nosotros para hacer realidad la economía circular. O sea, no podemos hablar de economía circular más por ganas o porque es un tema apasionante. En la ingeniería y en el detalle hay mucho de eso, entonces hay que saber qué insumos tiene cada industria, qué residuos genera para poder empezar a conectar las cadenas circulares. Bueno, este es más o menos como se ve el master plan al día de hoy, a 30,000 pies de altura. Esta es la carretera, la autopista que atraviesa el predio, en gris los usos industriales, los corredores en verde, la zona de la planta fotovoltaica para el tema de generación eléctrica y suministro a todas las áreas. ¿Y qué sigue en esto? Estamos ya con el plan de implementación en marcha, 24 meses esperamos recibir las primeras viviendas y las primeras centros de barrio y los primeros industrias. Estamos ya haciendo el tema de conexión de cadenas de suministro, la promoción en cuanto al naming y el mercadeo. Estamos ahorita con estudios y proyectos, con los proyectos ejecutivos de infraestructura, con trámites y permisos y sobre todo con la estrategia de financiamiento. Es un proyecto que está ahorita justo en la fase de planeación, donde estamos queriendo entender lo que significa economía circular desde el diseño. Y no sé si ahí, Román, hay alguna... Si entramos al segundo bloque de preguntas, por favor, levante la mano. La economía circular y no la vemos reflejada en nuestras acciones, en nuestro bolsillo, pues como que se queda como un tema teórico. En lo personal me tocó traer corriendo a mis hijos, a unos amigos y todo eso para desarrollar una aplicación que pueden descargar de Android o en iOS, que es Sustentap. Es una aplicación que les envía a diario un tip, un consejo para ahorrar energía, para ahorrar agua, para ahorrar combustible, para reducir residuos, para reducir emisiones. Se trata de que sea un consejero en línea, que sea una conexión diaria con cada uno de nosotros para culturizar, para ir cambiando nuestros hábitos. Lo que van a encontrar ahí entonces, en esta aplicación, que la desarrollamos con un montón de chavos entusiastas que traían hambre de querer ver algo más aterrizado en materia de sustentabilidad, en materia de economía circular, del ingeniero Jorge Rodríguez, de Sergio Villegas, de Ángel Sandoval, de Rafa López, de Eric Gagiola, de Carlos Franco, de Gabriela López, de Manuel López, de Iván López, de Rosario Santander, de Lorena Moreno. Pues hicimos un acervo de tips y los desarrollamos, los desdoblamos para poder explicarlos al derecho y al revés, por qué pueden funcionar en la vida cotidiana, por qué pueden cambiar hábitos. Entonces, ustedes ven una portada como esto en la aplicación y el día 26 de noviembre les va a mandar un consejo como este. Utilizar la olla de presión. Procura que la próxima comida, en lugar de ser preparada en una olla convencional, sea en una olla de presión. Así se cocerán más rápido los alimentos y verás reflejado un ahorro en tu bolsillo, ya que utilizarás menos gas y generarán menos emisiones contaminantes. Es un tip que está clasificado dentro de los combustibles, por lo que toca el ahorro de gas. Y una vez que les llega el mensajito a su celular, ustedes lo desdoblan y van a ver el tip y alguna imagen gráfica del tema, del tip que les está recomendando. Van a ver los beneficios que les genera adoptar ese hábito en su vida cotidiana. Van a ver un caso de éxito relacionado con ese tip. Todos los casos, todos los tips que les presentamos tienen un caso de éxito, una referencia. Y van a ver los detalles. En estos van a poder hacer el scroll y van a poder ver el caso de éxito. Pues a casi nadie nos gusta leer, ¿no? Sin embargo, ahí está todo el material para poder saber quién lo hizo, por qué, para qué, etcétera. Los detalles de toda la investigación que hicimos para poderles recomendar ese tip y sobre todo las referencias. ¿Dónde puedo abundar más sobre ese tip y todo eso? Entonces, lo hicimos, la verdad es que con muchas ganas, con mucha pasión, con mucha entrega. Es una aplicación que tenemos desde hace más o menos ¿desde cuándo? De 2022, más o menos. Y desde entonces, todos los días a todos nuestros usuarios, no sé, debemos de darle unos 3.500, no sé, porque nunca hemos hecho un apartado, una difusión diferente. Pero así es como entendemos la economía circular, el poder verlo reflejado en nuestros hábitos en el día a día. Así que por favor, quien guste y pueda, descargue de su aplicación. Es completamente gratuita, no les van a pedir ni cooperación voluntaria ni nada, así que
Quien guste, por favor, aproveche y descargue Sustentable. Ese es el aprendizaje personal respecto de economía circular y sustentabilidad. Bueno, quisiera concluir con estas conclusiones. Uno, algunas veces nos vamos a ver forzados a hacer economía circular, lo que decíamos al principio. Es un problema, lo tengo que resolver, no tengo recursos y echas a andar la creatividad y las formas y lo resuelves. Ahí una gran experiencia, doctor Siller. Dos, la economía circular viene como parte de la economía pura. No lo hemos querido ver a lo largo del tiempo, pero todos los productos, todos los servicios, si nos analizamos desde el origen real hasta el final real, todos vienen en la economía. Es decir, en el modelo económico actual, todo se vende y se compra. Se compran cosas del pasado. Hay despachos comprando modelos del pasado. Se compran cosas del presente y se compran futuros. Hay gente comprando granos al futuro, gas en el futuro. Entonces la economía lo puede todo. Tiene que poder la economía circular. Tercero, cuando vayan a planear procesos, productos, sobre todo cuando vayan a planear edificaciones en sus ciudades, estás en el mejor momento para hacer que la economía circular se dé y sobre todo que florezca. Y por último, no podemos ver el tema de la economía circular solo como un tema normativo, académico, como una academia. Lo tenemos que ver y sentir en la bolsa. Hagamos hábitos sostenibles, hagamos hábitos que nos dejen la evidencia que la economía circular está trabajando para nosotros. Muchas gracias. Gracias al ingeniero López.